¿Por qué viniste?, preguntó Lucas con voz temblorosa, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Alejandro, arrodillado frente a él, lo miró con una mezcla de desesperación y ternura. Porque te prometí que nunca te dejaría solo. Bajo la tenue luz de un farol en una calle concurrida, un niño de apenas 8 años se sienta en el suelo frío, con un cuaderno desgastado y un lápiz casi sin punta. Sus manos pequeñas, manchadas de grafito, trazan líneas con una precisión que contrasta con su ropa rota y su mirada perdida. A su alrededor, la gente pasa sin detenerse, ignorando su presencia como si fuera invisible. Pero esa noche, un hombre, de traje impecable, con un reloj que podría comprar una casa, se detiene. Observa al niño con curiosidad y algo que no había sentido en años, una punzada de humanidad. Lo que comienza como un simple acto de curiosidad cambiará no solo la vida del niño, sino también la del hombre que creía tenerlo todo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple acto de bondad puede cambiar vidas para siempre? Hoy, te traemos una historia conmovedora que te hará reflexionar sobre el poder de las segundas oportunidades y la importancia de creer en los demás. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo un encuentro inesperado puede transformar no solo a una persona, sino al mundo entero. Era una noche fría en la ciudad de Madrid. Las luces de los escaparates brillaban con intensidad, reflejándose en los charcos que la lluvia había dejado horas antes. La gente caminaba apresurada, envuelta en abrigos gruesos, con bolsas de compras y rostros cansados. Entre el bullicio, un hombre llamado Alejandro Martínez, un empresario reconocido por su fortuna y su carácter implacable, salía de una reunión en un restaurante exclusivo. Su vida era un desfile de éxitos, autos de lujo, propiedades en todo el mundo y una agenda llena de compromisos importantes. Sin embargo, detrás de su apariencia impecable, Alejandro llevaba años sintiéndose vacío, como si todo lo que había logrado no tuviera sentido. Mientras caminaba hacia su coche, algo llamó su atención. En una esquina, bajo la luz parpadeante de un farol, un niño estaba sentado en el suelo. No pedía dinero ni comida, simplemente dibujaba. Alejandro se detuvo, intrigado. El niño, de cabello desordenado y mejillas sucias, parecía completamente absorto en su cuaderno. Sus manos se movían con rapidez, trazando figuras que, a pesar de la precariedad de sus materiales, tenían una belleza sorprendente. Alejandro se acercó lentamente, sin saber exactamente por qué. Quizás era la expresión de concentración del niño, o tal vez el contraste entre su talento evidente y su situación de abandono. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver el dibujo. Era un retrato de una mujer mayor, con arrugas profundas y una sonrisa cálida. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había algo en esa imagen que le recordaba a su propia madre, fallecida hacía años. ¿Qué haces aquí, solo?, preguntó Alejandro, con una voz más suave de lo que esperaba. El niño levantó la mirada, sorprendido. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de una mezcla de desconfianza y tristeza. No respondió de inmediato, como si estuviera evaluando si el hombre frente a él era una amenaza. Dibujo, respondió finalmente, con un tono que denotaba una madurez inusual para su edad. ¿Y dónde están tus padres?, insistió Alejandro. El niño bajó la mirada hacia su cuaderno y murmuró algo que Alejandro apenas pudo escuchar: no los tengo. Esa simple frase golpeó al empresario como un puñetazo en el estómago. Por un momento, no supo qué decir. Había pasado toda su vida rodeado de personas que lo adulaban, pero en ese instante, frente a un niño desconocido, se sintió completamente desarmado. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Lucas, respondió el niño, sin apartar la vista de su dibujo. Alejandro se agachó para estar a su altura. Observó los detalles del retrato que Lucas estaba terminando y no pudo evitar sentirse impresionado. Había algo en esos trazos que transmitía una profundidad emocional que pocas veces había visto, incluso en las obras de arte que coleccionaba. Eres muy talentoso, Lucas. ¿Dónde aprendiste a dibujar así? El niño se encogió de hombros. Solo miro y dibujo. Es lo único que me gusta hacer.
Alejandro sintió una mezcla de admiración y tristeza. ¿Cómo era posible que un niño con tanto talento estuviera en la calle, invisible para el resto del mundo? En ese momento, algo dentro de él cambió. Por primera vez en años, sintió la necesidad de hacer algo que no estuviera relacionado con sus negocios o su propio beneficio. «Ven conmigo», dijo, extendiendo la mano. Lucas lo miró con desconfianza. ¿Por qué? Alejandro no tenía una respuesta clara, solo sabía que no podía dejarlo ahí, solo, en el frío. «Porque creo que mereces algo mejor que esto». El niño dudó por un momento, pero finalmente tomó la mano de Alejandro. Mientras caminaban juntos hacia el coche, Alejandro no podía evitar preguntarse qué estaba haciendo. No era alguien que tomara decisiones impulsivas, y mucho menos cuando se trataba de involucrarse en la vida de otra persona. Pero algo en Lucas lo había conmovido de una manera que no podía explicar. Esa noche, mientras conducía con el niño sentado en el asiento del copiloto, Alejandro sintió que estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. El coche de Alejandro avanzaba lentamente por las calles iluminadas de Madrid. Lucas, sentado en el asiento del copiloto, mantenía la mirada fija en la ventana, observando las luces de la ciudad con una mezcla de asombro y cautela. No decía nada, y Alejandro tampoco sabía cómo iniciar una conversación. Había algo en el silencio del niño que lo inquietaba, como si estuviera acostumbrado a no ser escuchado, a no ser visto. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. ¿Tienes hambre? Lucas asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Alejandro giró el volante y se dirigió a un pequeño restaurante que conocía, lejos de los lugares lujosos que solía frecuentar. Era un sitio modesto, pero acogedor, con mesas de madera y un aroma a comida casera que llenaba el aire. Cuando entraron, el dueño, un hombre mayor con un delantal manchado de salsa, lo saludó con una sonrisa. «Alejandro, qué sorpresa verte por aquí». «¿Quién es tu amigo?», preguntó, mirando a Lucas con curiosidad. «Es un invitado especial», respondió Alejandro, sin dar más detalles. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, y Alejandro pidió 2 platos de estofado. Mientras esperaban la comida, Lucas seguía en silencio, jugueteando con el lápiz que llevaba en el bolsillo. Alejandro lo observaba, tratando de descifrar qué pasaba por la mente del niño. Había algo en su expresión que le recordaba a sí mismo cuando era joven, esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad, como si estuviera acostumbrado a luchar solo contra el mundo. «¿Siempre dibujas?», preguntó Alejandro, intentando iniciar una conversación. Lucas asintió. «Sí, es lo único que me hace sentir tranquilo». «¿Y qué dibujas?», insistió Alejandro. «Cosas que veo, personas, lugares, cosas que me gustaría tener». La respuesta de Lucas dejó a Alejandro sin palabras. Había algo profundamente triste en la forma en que el niño hablaba, como si el mundo que dibujaba en su cuaderno fuera el único lugar donde podía encontrar algo de felicidad. Antes de que pudiera responder, el camarero llegó con los platos de comida. Lucas miró el estofado con ojos grandes, como si no pudiera creer que era para él. «Come, no te preocupes», dijo Alejandro, sonriendo. Lucas tomó la cuchara con manos temblorosas y comenzó a comer con rapidez, como si temiera que alguien le quitara la comida. Alejandro sintió un nudo en el estómago al verlo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que el niño había comido algo decente? Mientras Lucas comía, Alejandro no podía evitar pensar en cómo había llegado a esa situación. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué estaba solo en la calle? Pero sabía que no podía presionarlo. Si quería ganarse su confianza, tendría que ser paciente. Cuando terminaron de comer, Alejandro pagó la cuenta y se levantó. «Vamos, te llevaré a un lugar donde puedas dormir esta noche». Lucas lo miró con desconfianza. «¿Por qué haces esto?». La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. No sabía cómo responder. ¿Por qué lo hacía? No era alguien que soliera involucrarse en los problemas de los demás, pero había algo en Lucas que lo había conmovido profundamente, algo que lo hacía querer protegerlo. «Porque creo que mereces algo mejor», respondió finalmente. Lucas no dijo nada, pero lo siguió fuera del restaurante. Alejandro lo llevó a un pequeño hotel que solía usar para reuniones discretas. No era lujoso,
pero era cómodo y seguro. Al llegar, pidió una habitación y le entregó la llave a Lucas. Aquí estarás bien. Mañana hablaremos más. ¿De acuerdo? Lucas asintió, pero antes de entrar a la habitación, se giró hacia Alejandro. Gracias. Fue la primera vez que el niño mostró algo de emoción en su voz, y Alejandro sintió una extraña calidez en el pecho. De nada, Lucas, descansa. Esa noche, mientras Alejandro regresaba a su casa, no podía dejar de pensar en él. Niño, había algo en el que lo hacía sentir responsable, como si el destino lo hubiera puesto en su camino por una razón, pero al mismo tiempo, sabía que no sería fácil. Lucas era un niño desconfiado, acostumbrado a sobrevivir solo. Ganarse su confianza sería un desafío, y Alejandro no estaba seguro de estar preparado para ello. Al día siguiente, Alejandro regresó al hotel temprano por la mañana. Cuando llamó a la puerta de la habitación, Lucas abrió con el cuaderno en la mano. Había estado dibujando. Alejandro sonrió. ¿Dormiste bien?, preguntó. Lucas asintió. Sí, gracias. Bien, ahora, vamos a hablar. Quiero saber más sobre ti, Lucas. Quiero ayudarte, pero necesito que confíes en mí. Lucas lo miró con seriedad. ¿Por qué quieres ayudarme? Nadie lo hace. Alejandro suspiró. Porque creo que todos merecen una oportunidad, y porque creo que tú tienes algo especial, algo que no debería perderse. Lucas lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Finalmente, asintió. Está bien, te contaré. Y así, poco a poco, Lucas comenzó a abrirse. Le habló de su vida en la calle, de cómo había perdido a sus padres en un accidente y de cómo había aprendido a sobrevivir solo. Alejandro escuchaba, con atención, sintiendo una mezcla de tristeza y admiración por la fortaleza del niño. Sabía que ayudarlo no sería fácil, pero estaba decidido a intentarlo. Ese día marcó el comienzo de una relación que cambiaría la vida de ambos para siempre. Alejandro no lo sabía aún, pero Lucas no solo necesitaba su ayuda, también tenía algo que enseñarle, algo que Alejandro había olvidado hacía mucho tiempo, como encontrar sentido en las cosas simples, como conectar con los demás y, sobre todo, como abrir su corazón. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y desafíos para Alejandro y Lucas. Después de escuchar la historia del niño, Alejandro tomó una decisión que nunca habría imaginado. Se comprometió a ayudarlo, no solo dándole un techo y comida, sino también ofreciéndole una oportunidad para cambiar su vida. Sin embargo, lo que parecía un acto de generosidad pronto se convirtió en un viaje de autodescubrimiento para ambos. Alejandro comenzó llevando a Lucas a su casa, una mansión en las afueras de Madrid, rodeada de jardines perfectamente cuidados y con una vista impresionante de la ciudad. Para Lucas, era como entrar en otro mundo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la enorme puerta de madera tallada, los techos altos y los muebles elegantes. Pero, a pesar de la belleza del lugar, el niño no podía evitar sentirse fuera del lugar. Caminaba con cautela, como si temiera romper algo, y mantenía su cuaderno de dibujo apretado contra su pecho, como si fuera su único refugio. Esta es tu casa ahora, Lucas, dijo Alejandro, tratando de sonar cálido, aunque su tono aún tenía un matiz de formalidad que no podía evitar. Lucas lo miró con incredulidad. ¿De verdad? ¿Puedo quedarme aquí? Sí, pero con una condición, respondió Alejandro, inclinándose para estar a su altura. Quiero que sigas dibujando. Quiero ver lo que puedes crear cuando no tengas que preocuparte por el frío o el hambre. Lucas asintió lentamente, aunque aún parecía desconfiado. Para él, las promesas siempre habían sido frágiles, algo que podía romperse en cualquier momento, pero había algo en la mirada de Alejandro que lo hacía querer creerle, aunque fuera solo un poco. Los días iniciales no fueron fáciles. Alejandro, acostumbrado a una vida estructurada y controlada, se encontró enfrentando situaciones que nunca había previsto. Lucas, por su parte, luchaba por adaptarse a un entorno completamente nuevo. Aunque tenía un techo sobre su cabeza y comida en la mesa, no podía evitar sentirse como un extraño. A menudo se encerraba en la habitación que Alejandro le había asignado, pasando horas dibujando en silencio. Una tarde,
Alejandro decidió que era hora de romper esa barrera. Tocó la puerta de la habitación de Lucas y, al no recibir respuesta, entró con cuidado, encontró al niño sentado en el suelo, rodeado de hojas llenas de dibujos. Había retratos de personas, paisajes urbanos y escenas que parecían sacadas de un sueño. Alejandro se quedó sin palabras al ver el talento de Lucas. «Son increíbles», dijo finalmente, recogiendo una de las hojas. «Tienes un don, Lucas». El niño levantó la mirada, sorprendido por el elogio. «¿De verdad lo crees?» «Por supuesto, pero quiero que el mundo también lo vea. ¿Qué te parece si buscamos un lugar donde puedas aprender más sobre arte? Un lugar donde puedas mejorar tus habilidades y mostrar tu trabajo». Lucas dudó. La idea de salir de su zona de confort lo asustaba, pero también sentía una chispa de emoción ante la posibilidad de que alguien valorara su arte. Finalmente, asintió. «Está bien, lo intentaré». Alejandro cumplió su promesa. Después de investigar, encontró una academia de arte en el centro de Madrid que ofrecía clases para jóvenes talentos. Convencer a los administradores de aceptar a Lucas no fue fácil, aunque su talento era innegable, su falta de antecedentes y su situación pasada generaban dudas. Pero Alejandro, con su determinación y recursos, logró abrir las puertas para el niño. El primer día de clases fue un desafío para Lucas. Estaba rodeado de otros niños que parecían venir de mundos completamente diferentes al suyo. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desdén. Pero cuando comenzó a dibujar, todo cambió. Sus compañeros y profesores quedaron impresionados por su habilidad, y poco a poco, Lucas comenzó a ganar confianza. Mientras tanto, Alejandro también enfrentaba sus propios desafíos. Había descuidado sus negocios para dedicar más tiempo a Lucas, lo que generó tensiones con sus socios y empleados. Algunos lo acusaban de perder el enfoque, de dejarse llevar por una distracción, pero Alejandro no podía ignorar lo que sentía. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. A medida que pasaban los meses, Alejandro comenzó a cambiar de maneras que nunca había imaginado. Su relación con Lucas lo obligó a confrontar aspectos de su vida que había ignorado durante años. Recordó su propia infancia, marcada por la ausencia de su padre y la lucha de su madre por sacarlo adelante. Recordó cómo había prometido que nunca volvería a sentirse vulnerable, y cómo esa promesa lo había llevado a construir una vida basada en el éxito material, pero vacía de conexiones reales. Lucas, con su inocencia y su talento, le mostró que había algo más en la vida. Le enseñó a apreciar las cosas simples, como una tarde dibujando juntos en el jardín o una conversación sincera durante la cena. Alejandro comenzó a abrirse, no solo con Lucas, sino también con las personas a su alrededor. Incluso sus empleados notaron el cambio. El hombre frío y distante que conocían estaba desapareciendo, dando paso a alguien más humano y accesible. La relación entre Alejandro y Lucas se fortaleció con el tiempo, aunque aún enfrentaban desafíos, como los prejuicios de algunas personas y las dudas internas de Lucas. Ambos comenzaron a confiar el uno en el otro de una manera que nunca habían experimentado antes. Alejandro se convirtió en un mentor, un protector y, en muchos sentidos, en la figura paterna que Lucas nunca había tenido. Y Lucas, con su energía y creatividad, llenó el vacío que Alejandro había sentido durante tanto tiempo. Una noche, mientras cenaban juntos, Lucas miró a Alejandro y dijo algo que lo dejó sin palabras. «Gracias por no rendirte conmigo». Alejandro sonrió, sintiendo una calidez que no había sentido en años. «Gracias a ti, Lucas. Me has enseñado más de lo que crees». Esa noche, ambos se dieron cuenta de que, aunque sus vidas habían comenzado en mundos completamente diferentes, el destino los había unido por una razón. Juntos, estaban construyendo algo que ni el dinero ni el éxito podían comprar: una familia. El vínculo entre Alejandro y Lucas parecía inquebrantable. Habían superado barreras emocionales, prejuicios sociales y desafíos personales. Sin embargo, la vida, con su imprevisibilidad, estaba a punto de ponerlos a prueba de una manera que ninguno de los dos esperaba. Una tarde, mientras Alejandro revisaba algunos documentos en su oficina,
recibió una llamada que lo dejó helado. Era de la Academia de Arte donde Lucas asistía. La voz al otro lado de la línea era tensa y preocupada. Señor Martínez, sentimos molestarlo, pero Lucas no ha llegado a clase hoy. Lo hemos estado esperando desde la mañana, pero no ha aparecido. Alejandro sintió como el corazón se le detenía por un instante. Había dejado a Lucas en la puerta de la academia esa misma mañana, como siempre. ¿Dónde podría estar? Trató de mantener la calma mientras agradecía la llamada y colgaba, pero en su interior, una tormenta de emociones comenzaba a desatarse. Miedo, preocupación y una sensación de impotencia que no había sentido en años. Sin perder tiempo, Alejandro salió de su oficina y se dirigió a la academia. Preguntó a los profesores, a los compañeros de Lucas, incluso a los vecinos de la zona, pero nadie sabía nada. Era como si el niño hubiera desaparecido sin dejar rastro. La desesperación comenzó a apoderarse de él. ¿Y si algo le había pasado? ¿Y si no lo encontraba a tiempo? Alejandro pasó las siguientes horas recorriendo las calles de Madrid, buscando en cada rincón donde pensaba que Lucas podría estar. Visitó los lugares que el niño solía mencionar en sus dibujos, un parque cercano, una plaza con una fuente, incluso la esquina donde lo había encontrado por primera vez, pero no había señales de él. Finalmente, decidió acudir a la policía, aunque sabía que las autoridades no siempre actuaban con rapidez en casos de niños desaparecidos. Usó toda su influencia y recursos para asegurarse de que tomaran el caso en serio. Mientras los agentes comenzaban la búsqueda, Alejandro no podía evitar sentirse culpable. Había prometido proteger a Lucas, darle una vida mejor, y ahora el niño estaba en peligro. Esa noche, mientras esperaba noticias en su casa, Alejandro encontró el cuaderno de dibujos de Lucas sobre la mesa del salón. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a pasar las páginas. Cada dibujo era un reflejo del mundo interior del niño, sus miedos, sus sueños, sus recuerdos. En una de las páginas, encontró un dibujo que lo hizo detenerse. Era una representación de la esquina donde lo había encontrado por primera vez, pero esta vez, Lucas estaba solo, sentado bajo el farol, con una expresión de tristeza en el rostro. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Podría ser que Lucas hubiera regresado a ese lugar? Sin pensarlo dos veces, tomó las llaves de su coche y salió de la casa. Cuando llegó a la esquina, el lugar estaba desierto. La luz del farol parpadeaba, proyectando sombras inquietantes sobre el pavimento. Alejandro bajó del coche y comenzó a buscar, llamando el nombre de Lucas una y otra vez. Su voz resonaba en la noche, pero no había respuesta. Justo cuando estaba a punto de rendirse, escuchó un ruido débil proveniente de un callejón cercano. Corrió hacia el sonido y, al girar la esquina, lo vio. Lucas estaba sentado en el suelo, con el cuaderno de dibujo en las manos y lágrimas corriendo por sus mejillas. Parecía tan pequeño, tan frágil, que Alejandro sintió que el corazón se le rompía. «Lucas», exclamó, corriendo hacia él. El niño levantó la mirada, sorprendido. «¿Por qué viniste?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro se arrodilló frente a él y lo abrazó con fuerza. «Porque te prometí que nunca te dejaría solo, y no voy a romper esa promesa». Lucas comenzó a llorar, dejando salir todo el dolor y la confusión que había estado guardando. «Pensé que no me necesitabas, pensé que era mejor desaparecer». Alejandro lo miró a los ojos, con una mezcla de tristeza y determinación. «Lucas, tú eres lo más importante en mi vida. No importa lo que pase, siempre estaré aquí para ti, pero necesito que confíes en mí, que me digas lo que sientes. No tienes que enfrentarlo todo solo». El niño asintió lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que alguien viera su vulnerabilidad. Alejandro lo ayudó a levantarse y lo llevó de regreso al coche. Mientras conducían de vuelta a casa, Lucas comenzó a hablar, explicando cómo había sentido que no encajaba en el mundo de Alejandro, cómo temía ser una carga. Alejandro lo escuchó con atención, asegurándole que no había nada más lejos de la verdad. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión. Sabía que Lucas necesitaba más que un techo y comida. Necesitaba sentirse parte de algo, sentirse amado y valorado.
así que organizó una reunión con los profesores de la academia y algunos amigos cercanos para hablar sobre el talento de Lucas y cómo podían apoyarlo. Durante la reunión, Lucas mostró algunos de sus dibujos, y la reacción fue abrumadoramente positiva. Los profesores elogiaron su habilidad, y uno de ellos incluso sugirió organizar una pequeña exposición para mostrar su trabajo. Lucas, aunque tímido, comenzó a sonreír. Por primera vez, sentía que su arte tenía un propósito, que podía ser algo más que un escape. Esa noche, mientras cenaban juntos, Alejandro miró a Lucas y le dijo: «No importa lo que pase, siempre estaré orgulloso de ti, no por lo que dibujas, sino por la persona que eres». Lucas lo miró con ojos llenos de gratitud. «Gracias, Alejandro, por todo». Y en ese momento, ambos supieron que, aunque el camino había sido difícil, habían encontrado algo que ni el tiempo ni las adversidades podían romper: una familia. Los días que siguieron al reencuentro de Alejandro y Lucas marcaron un antes y un después en sus vidas. La exposición de arte que los profesores de la academia habían sugerido se convirtió en un evento mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Alejandro, con su red de contactos y su influencia, se encargó de organizarla en una galería prestigiosa del centro de Madrid. Pero no lo hizo solo para mostrar el talento de Lucas, lo hizo para enviar un mensaje al mundo, un mensaje de esperanza, de segundas oportunidades y de cómo un simple acto de bondad puede cambiar vidas. La noche de la exposición, la galería estaba llena. Empresarios, artistas, periodistas y curiosos se reunieron para ver las obras de un niño que, hasta hacía poco, había sido invisible para la sociedad. Las paredes estaban cubiertas con los dibujos de Lucas, retratos llenos de emoción, paisajes urbanos que capturaban la esencia de Madrid y escenas que reflejaban su vida en la calle. Cada obra contaba una historia, y cada historia tocaba el corazón de quienes la veían. Lucas, vestido con un traje que Alejandro había mandado hacer especialmente para él, caminaba por la galería con una mezcla de nervios y emoción. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, pero esa noche, algo dentro de él había cambiado. Por primera vez, se sentía orgulloso de sí mismo, de su talento y de todo lo que había logrado. Alejandro, que lo observaba desde un rincón, no podía evitar sonreír. Ver a Lucas recibir elogios y reconocimiento era una de las experiencias más gratificantes de su vida, pero lo que más lo conmovió fue cuando Lucas, al ser entrevistado por un periodista, dijo algo que dejó a todos en silencio. «¿Qué significa para ti esta noche?», preguntó el periodista. Lucas miró a Alejandro, que estaba a unos metros de distancia, y respondió: «Significa que alguien creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Significa que, aunque la vida sea difícil, siempre hay esperanza si encuentras a las personas correctas. Y significa que quiero usar mi arte para ayudar a otros niños como yo, para que sepan que no están solos». Las palabras de Lucas resonaron en la sala, y más de una persona tuvo que secarse las lágrimas. Alejandro sintió un nudo en la garganta. En ese momento, supo que todo lo que había hecho por Lucas había valido la pena. Inspirado por las palabras de Lucas, Alejandro decidió dar un paso más. Usando su experiencia como empresario y su red de contactos, comenzó a trabajar en un proyecto que cambiaría la vida de muchos niños. Junto con Lucas, fundó una organización llamada Luz y Lápiz, dedicada a ayudar a niños en situación de calle a través del arte. La idea era simple pero poderosa: ofrecerles un espacio seguro donde pudieran expresarse, aprender y encontrar un propósito. Lucas se convirtió en el rostro del proyecto. Aunque aún era joven, su historia y su talento inspiraban a todos los que lo conocían. Visitaba escuelas, daba charlas y trabajaba directamente con otros niños, enseñándoles a dibujar y compartiendo su experiencia. Para él, no se trataba solo de arte, se trataba de devolver lo que había recibido, de ser para otros lo que Alejandro había sido para él. La organización creció rápidamente. Con el tiempo, Luz y Lápiz abrió centros en varias ciudades de España, ofreciendo talleres de arte, apoyo psicológico y recursos para que los niños pudieran salir de la calle y construir un futuro mejor. Alejandro,
que había pasado gran parte de su vida persiguiendo el éxito material, encontró en este proyecto un propósito que le daba una satisfacción mucho más profunda. El impacto de Lucas en la vida de Alejandro fue profundo y duradero. Antes de conocer al niño, Alejandro había sido un hombre enfocado en los negocios, en acumular riqueza y en mantener una imagen de éxito. Pero Lucas le enseñó algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar: la importancia de las conexiones humanas, de la empatía y de usar sus recursos para hacer el bien. Alejandro también comenzó a sanar sus propias heridas. A través de su relación con Lucas, enfrentó los traumas de su infancia y aprendió a abrirse emocionalmente. Se reconectó con viejos amigos, fortaleció los lazos con su familia y, por primera vez en años, se permitió ser vulnerable. Lucas no solo le había dado un propósito, le había devuelto la capacidad de amar y de ser amado. A medida que pasaban los años, la relación entre Alejandro y Lucas se fortaleció aún más. Aunque nunca habían hablado explícitamente de adopción, ambos sabían que eran una familia en todos los sentidos que importaban. Alejandro se convirtió en el padre que Lucas nunca había tenido, y Lucas llenó el vacío que Alejandro había sentido durante tanto tiempo. Una tarde, mientras trabajaban juntos en uno de los centros de luz y lápiz, Lucas se acercó a Alejandro, con una sonrisa tímida. ¿Sabes algo?, dijo Lucas. ¿Qué?, respondió Alejandro, mirándolo con curiosidad. Siempre pensé que estaba solo en el mundo, que nadie se preocupaba por mí. Pero tú me demostraste que estaba equivocado. Gracias por no rendirte conmigo. Alejandro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Y tú me enseñaste que la vida no se trata de lo que tienes, sino de a quién tienes. Gracias a ti, Lucas, por darme una segunda oportunidad. Se abrazaron, y en ese momento, ambos supieron que, aunque el camino había sido difícil, habían encontrado algo que ni el tiempo ni las adversidades podían romper: una familia. Con el tiempo, Luz y Lápiz se convirtió en un movimiento global. Inspirados por la historia de Lucas y Alejandro, personas de todo el mundo comenzaron a apoyar la causa, abriendo centros en otros países y ayudando a miles de niños a encontrar esperanza a través del arte. Lucas, que ahora era un joven adulto, continuó usando su talento para inspirar a otros, mientras Alejandro, aunque más retirado, seguía siendo el corazón del proyecto. La historia de Alejandro y Lucas no solo cambió sus vidas, cambió la vida de innumerables personas. Demostró que, incluso en los momentos más oscuros, un simple acto de bondad puede encender una luz que ilumine el camino para otros. Y, al final, esa luz no solo transformó a un niño y a un hombre, sino que dejó un legado que perduraría por generaciones. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre el poder de la generosidad y las segundas oportunidades, no olvides suscribirte al canal para más relatos inspiradores como este. Nos encantaría saber de ti. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué parte de la historia te emocionó más. Tu opinión es muy importante para nosotros.